Lectura comentada por Carlos Arangua. Satán, una autobiografía, por Yehuda Berg. Antes de iniciar con la información, quiero agradecer tu participación, tus comentarios, tus dudas y tus aportaciones. Son de gran valor para este canal y para que este mensaje sea más difundido. Nuestro objetivo es que el mundo cada vez viva mejor en salud y felicidad. Activa las notificaciones y compártelo. Sigamos viviendo en el amor propio. Gracias por caminar juntos. Capítulo 6 de Satán, una autobiografía. Una fiesta en el jardín. El átomo y Eva. Iniciemos con el primer subtítulo. Un engaño en el Edén. Ya hablamos de la creación en el capítulo 2, pero vamos a profundizar un poco más en nuestros humildes comienzos. Hay algunas cosas que necesitas saber con referencia a la debacle del jardín del Edén. Pienso que hay un argumento secundario en esa historia que normalmente se pasa por alto. El Creador te concibió en una realidad supremamente luminosa y perfecta, pero tú eras prácticamente inconsciente. ¿Por qué? Porque la perfección absoluta era todo lo que conocías. No tenías un marco de referencia a través del cual apreciar la vida que se te había entregado en una bandeja de plata. Así que hiciste tu equipaje y te fuiste de viaje por la carretera. Querías experimentar la carencia para poder apreciar lo que se te había dado. Querías ganarte la luz que te habían entregado. Y Dios lo entendió perfectamente. Después de todo, Dios es el rey del amor incondicional, ¿cierto? Dios respetó tu deseo de abandonar el hogar. Sabía que necesitabas pasar un tiempo viviendo bajo mínimos, sin comodidades, precariamente. Dios sabía que la separación era un paso inevitable y necesario en el proceso. ¿De qué otra forma podrías aprender a dejar de dar por sentado todo lo que tenías? Comentario de muchísimo valor. Creo que en el proceso del jardín del Edén, la creación, el paraíso y demás, hay opiniones de todo tipo. De alguna u otra manera creo que se plantea aquí de una forma muy concreta y específica en esta forma del cómo nos fuimos concebidos, ¿sí? Dios, en esa esencia de ser amor incondicional y perfecto, de ser solo luz, no puede dar otra cosa más que eso. Así que la única manera de poder comprender el cómo estamos viviendo actualmente es de que nos salimos de este juego. Emprendimos ese viaje por carretera, como dice el autor, y abandonamos esa luz perfecta y podemos percibir ahora la oscuridad. Pero es la manera en que realmente podemos ser conscientes de la luz. Si no somos o si no vivimos ese proceso de oscuridad, no podemos entender la luz, que creo que lo dejamos claro con lo que hemos visto en capítulos anteriores. Continuemos con la lectura. Y así, como haría cualquier buen padre o madre, Dios te dio algunos consejos. No solo debías llevarte un par extra de calcetines limpios, sino que Dios también te dijo que era absolutamente imperativo que te mantuvieras alejado de todas las indulgencias egoístas. Estas solo estropearían el propósito de tu viaje, el cual resultaría en una expedición mucho más larga y dolorosa. Además, retrasarían tu regreso a casa. Dios te advirtió por última vez que no aceptaras ningún tipo de placer temporal en sustitución a lo verdadero. Él reiteró enfáticamente: no toques eso, pase lo que pase. 4 palabras muy importantes. ¿Lo entendiste? Y partiste. Importante mencionar esto. Se plantea desde este proceso del jardín del Edén, donde se utiliza, donde la serpiente dijo: come de ese fruto, y él dijo: no toques eso. Pase lo que pase, no comas de ese fruto. Y pareciera que lo comimos. Todo lo comimos porque por eso podemos entender este proceso de conflicto y de alguna u otra manera nos pone. Entonces, ahora pone esta advertencia de: si escoges el placer temporal en sustitución con el verdadero placer, encontrarás solo entonces la temporalidad. Y por eso es de que en esta mente humana solo podemos percibir el tiempo. Y pensamos en pasado y en futuro, y nos metemos en las broncas en las que nos estamos metiendo. Continuemos con la lectura con el siguiente subtítulo: un viaje por carretera. La primera parada de tu viaje fue en otra realidad, en las profundidades del reino subatómico. Por supuesto, en este nivel de existencia no hay fisicalidad. Los científicos y yo estamos de acuerdo en este punto. Así que no te molestaste en llevarte tus jeans favoritos. En esta dimensión inmaterial de la existencia, solo eras un estado enrarecido de conciencia. Allí solo existía la idea de los jeans.
Esta fuerza pura de conciencia consistía no solo en ti, sino en toda la conciencia. Esta superconciencia única dio origen a Adán y Eva, y la dimensión donde residía esta fuerza unificada de conciencia se le conoce como el jardín del Edén. Mientras estabas ahí fuera disfrutando del paisaje, Dios te echaba mucho de menos. Él quiso darte la oportunidad de que volvieras a casa lo más pronto posible. Así que Dios se le ocurrió una idea. En lugar de que tuvieras que recorrer un viaje tan largo y doloroso, Dios me creó a mí para probarte sin que tú lo supieras. Este plan ingenioso de Dios te permitiría resistirte al placer y volver a casa a tiempo para las celebraciones. A partir de esta acción bien intencionada de Dios nací yo, el Satán. Canta conmigo si quieres. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos, Satán, cumpleaños feliz. Yo fui creado para retar a tu conciencia. La prueba. O vences mi tentación de gratificación inmediata y placer, tal como Dios te pidió que lo hicieras antes de que dejaras la casa, o sucumbes a mis poderes de persuasión y por lo tanto prolongas tu paseo. Así es como sucedió todo. Comentario final. De una forma curiosa y chistosa pone aquí el autor el cumpleaños de Satán en ese proceso de creación, donde Satán es ese placer momentáneo, esas circunstancias perecederas que de alguna otra forma tienen gratificación inmediata, gratificación y placer simple, o luchas contra eso y te conectas con el verdadero placer, con la verdadera luz que es Dios. Y aquí se plantea que la manera en que podemos ser conscientes de la luz es a través de la conciencia de la oscuridad también. Y nos pone en ese juego de palabras y de ideas que se plantean que si reconoces a Satán vas a poder reconocer a Dios. Porque al renunciar a Satán es cuando realmente aceptas a Dios. Y no podemos negar que en este mundo y en este cuerpo los placeres momentáneos y los placeres inmediatos son lo que buscamos. Tengo hambre, como. Tengo sed, tomo. Tengo comezón, me rasco. Esos placeres momentáneos están tan automatizados que pareciera que son imposibles alejarnos de ello. Y ahí es en donde viene una clave muy importante. Continuemos con la lectura. Te señalé una fruta indescriptiblemente placentera que colgaba de un árbol. No es necesario que te diga que no era la fruta física como una manzana. Estamos hablando de una realidad hecha de conciencia, de energía pura. Tú la rechazaste. Recordaste que Dios te había dicho que no satisfacieras ningún placer hasta que regresaras a casa, pasara lo que pasara. Entonces te dije que la fruta de aquel árbol no era una fruta común y corriente. No había duda que era un auténtico placer. ¿Por qué? Sabía igual que la fruta que te esperaba al volver a casa. Pero tú te diste cuenta de que todo el propósito de tu viaje era evitar el placer para así poder apreciarlo. Y luego te expliqué lo siguiente. Te dije que Dios había enviado esa fruta como una prueba para ayudarte. Eso era cierto. Te dije que todo lo que debías hacer era resistir todo el deseo egoísta antes de probarla. Si la comías solo para hacer feliz a Dios, pasarías la prueba y tu viaje por carretera había terminado. Entonces te dije que dieras un mordisco. Te echaste atrás. Me dijiste que Dios te dijo que no probaras ningún placer hasta que volvieras a casa, pasara lo que pasara. Yo te respondí diciéndote que habías malentendido el mensaje. Dios quería que regresaras a casa siempre que hubiera una forma de lograrlo. Eliminar todo el deseo egoísta justo antes de probar esa fruta. Sería una acción suficientemente dolorosa como para hacerte merecedor de tu vuelta a casa. Ahora había captado tu atención por completo. Te dije que si la comías sin egoísmo pasarías la prueba y no serías transportado a una otra región de la realidad lejana y olvidada de Dios para continuar tu paseo. La verdad de mis palabras se elevó en tu interior. Tú te enfocaste. Como un láser, concentraste todo tu esfuerzo en eliminar de tu ser cada gramo de deseo egoísta. Entonces mordiste la fruta y funcionó. Nada malo ocurrió. Al contrario, estabas inmerso en un placer indescriptible. Y aquel, chicos y chicas, fue el preciso momento en que yo, Satán, me instalé dentro de ustedes. Unos párrafos muy interesantes pues en este cuento metafórico donde se hizo o se puede de alguna manera entender esta conversación que se tuvo ante Satán en aquel momento de esa creación del placer momentáneo, del cuerpo incluso, y que nos plantea de una forma en donde
ese Satán siempre estaba acercándonos a tentar, ¿no? Prueba la fruta, prueba la fruta. Y de alguna otra forma nos resistíamos una y otra vez. Hasta que Satán dice, ok, sí, pero entendiste mal el mensaje y sigue persuadiéndonos y sigue persuadiéndonos. Y quiero que lo pienses un poco el cómo nosotros vivimos esto en el día a día, el cómo nos acercamos y conectamos con el día a día de esa duda, de esa inquietud, de no, y solamente es por hoy. Hombre, empiezo el lunes, no empiezo el otro. Y cómo esa duda del ego se ve ejemplificada en este pequeño relato. Muy interesante en este juego. Así que vamos a continuar con la lectura. Antes de que mordieras la fruta, yo era una fuerza que existía fuera de ti. Pero una vez que comiste la manzana proverbial, fue inyectado en ti, como un virus, y tú no te enteraste de que había ocurrido. De hecho, cuando empecé a susurrar en tu oído, entraste en pánico. Pensaste que estabas esquizofrénico, que escuchabas voces. Luego te calmé y te convencí de que yo solo era la voz de la razón dentro de ti. Pero en realidad estaba mezclando la verdad con mentiras para engañarte y desviarte del plan original. Una vez que estuve dentro de ti, empezaste a sentirte muy mal por lo que habías hecho. La vergüenza te abrumó y cuando experimentaste esa vergüenza, yo me apoderé de ti. Ya eras mío. En aquel momento te desconectaste de la luz que una vez fue todo lo que conocías. Dejaste el jardín del Edén. No fuiste expulsado tal como se te ha hecho creer. La vergüenza era tan intensa que elegiste marcharte. Como puedes imaginarte, desde aquel momento mi influencia creció como un tumor sin control. Y de esa forma me convertí en la conciencia dominante que ocupaba tu cerebro, tu auténtico yo oculto tras las cortinas y la deshonra que puse en tu cabeza. Esto, amigos míos, fue el nacimiento de la baja autoestima, mi arma de probada eficacia contra ti. Y este es el motivo por el cual no tienes idea de que existo y por lo cual crees que tú y yo somos lo mismo. Crees que tus pensamientos egoístas eres tú y por eso te rindes. Una vez sepas que en realidad soy yo y no tú, podrás luchar contra mí. Te sentirás suficientemente seguro como para combatir. Sabrás que eres como Dios. Mucha información interesante y de muchísimo valor. Nos está planteando, a final de cuentas, que en ese proceso de seguirnos embaucando, engañándonos, manipulándolos de este Satán, se terminó instaurando en nosotros. Se metió en lo más profundo. Y como dice, sigue creciendo como un tumor sin control. Y en ese crecimiento es donde nos terminamos convenciendo de que todos estos pensamientos de pecado, todos estos pensamientos negativos y demás son míos. Pero no son míos. Y aquí nos está planteando Satán de una manera muy interesante decir, cuando entiendas que eso no eres tú, sino que soy yo que te lo estoy susurrando al oído y que me instalé en tu cerebro como el miedo, la duda y la inquietud, es que vamos a poder vencernos. Y como dice por aquí, sabrás que eres como Dios. Esto es una palabra muy importante. Sabrás que eres como Dios, no que eres Dios. Yo no soy la luz, pero soy como la luz. Estas ideas son muy importantes que las tengamos en la mente porque ahí es donde vamos a poder hacer los cambios importantes. Continuemos con la lectura con el siguiente subtítulo: El nacimiento de la humanidad. La tarea de vencerme se volvió demasiado difícil de lograr cuando me afiancé tanto de ti. Dios lo vio y aunque había prometido no interferir, decidió dividir el volumen del trabajo. La superconciencia única de Adán y Eva se dividió en pequeñas e incontables partículas de conciencia. Estas se convirtieron en los elementos básicos de todo el cosmos. Lo crearon todo, desde el cuerpo humano hasta el instinto egoísta de supervivencia que gobierna a toda la raza humana. Una vez triunfes sobre esta conciencia preprogramada, conquistarás la muerte y regresarás a casa, lo cual significa simplemente que la felicidad será tuya para siempre. Tu casa no está en una dimensión lejana, tu casa está en un estado de felicidad eterna y eso es lo que Dios es, nada más y nada menos. Muy importante dato que aquí nos pone el autor. Tenemos que, y podemos entender a final de cuentas, que nosotros somos una de esas partículas. Cada uno de nosotros en este proceso preconcebido y dividido de conciencia, y que somos una pequeña conciencia acompañando a otras muchas pequeñas conciencias. Pero que entendamos a final de cuentas que esa conciencia programada tenemos que conquistarla.
y, como dice, conquistar hasta la muerte. Tenemos que vencer esa conciencia y entender que todos esos pensamientos de limitación y de conflicto y de dolor no son nuestros. Fueron puestos en nuestra mente de alguna manera. Yo creo, y así lo percibo, te pongo este ejemplo de los niños, ¿no? Los niños que tienen esta libertad, que no tienen pudor y que pueden estar desnudos sin problema, que pueden ir caminando sin miedo, sin complicaciones ni nada, de una manera completamente libre, hasta que nosotros como padres les ponemos esa idea de miedo. Tápate, cúbrete, estás desnudo, estás vulnerable, te pueden pegar, te pueden atropellar, pueden hacer esto, y empezamos a instaurar esas pequeñas ideas de conciencia que ahora son ya concebidas por ellos y ahora actúan desde el miedo. Para mí es un perfecto ejemplo de cómo se instauró ese ego, ese miedo, ese pensamiento lejano del conflicto, lejano de la verdad y que se transforma en conflicto, lejano de la luz y que se transforma en oscuridad, que para mí es una manera muy adecuada de percibirlo. Continuemos con el último subtítulo de este capítulo: las segundas oportunidades. Dios creó un método para que compensaras lo que hiciste, para que crecieras de tus errores, para que te sintieras merecedor cuando sentías que no eras nada. Dios quería mostrarte lo fuerte que eres y de cuánto realmente eres capaz. Dios quería que aumentaras el tamaño de tu vasija para aumentar tu potencial y así tener mucho más. Dios quería que limpiaras y eliminaras los obstáculos que yo creé cuando entré en tu psique. ¿Cómo se propuso Dios lograr esta hazaña? Poniéndote a prueba y reclutándome a mí para que fuera el ayudante del maestro. Cerramos con estas líneas este capítulo maravilloso en donde nos está planteando de que Dios pone todas esas pruebas para vencerlo. Nada nos obliga a pensar de ciertas maneras, pero tampoco nada nos invita a pensar que yo elegí este conflicto que está aquí. Ese conflicto, esa situación y esta idea está puesta en mi vida por algo, como una prueba, y que como toda prueba está para ser vencida. Toda prueba está aquí para ser vencida. Muy interesante cierre de este capítulo 6, una fiesta en el jardín, el átomo y Eva. Muy interesante manera de verlo. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo capítulo.